Conociendo el tiempo, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Te gustaría conocer una serie de consejos para poner en práctica nuestra fe y también que se vea de manera evidente la salvación que hemos obtenido? Bueno, quédate con nosotros y estudiemos juntos Romanos capítulo 13. Nuevamente, bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Que Dios les bendiga, que les dé paz, que les dé gozo, que les dé fortaleza, pero sobre todo que su dulce presencia pueda estar en tu vida y tú puedas estar convencido que tu Padre Celestial está a tu lado. ¿Sale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy excelente, extraordinario, un mensaje para vivir nuestra fe de manera muy práctica. Recuerda, les están escribiendo este mensaje a hermanos cristianos que aceptaron el evangelio en Roma. Seguramente algunos de ellos habían venido de otros lugares, pero también muchos habían nacido en esa ciudad. Una ciudad donde vivía el César, donde estaban todos los poderes civiles, todos los poderes del gobierno, y también una ciudad que por su riqueza y por el imperio en la época en la que estaba, pues también tenía corrupción, maldad y por supuesto mucho pecado. Así que vamos a estudiarlo. Es un versículo muy pequeño, solamente un capítulo de solo 14 versículos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Miren, mis amigos, este es un mensaje muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que los judíos, acordémonos cuando Jesús estaba, tenían una gran ira hacia las autoridades. No querían saber nada de los soldados romanos y hacían lo posible para poder quitárselos de encima. Recordemos también que había grupos como los celotes que prácticamente se preparaban en la forma militar, vamos a decirlo así, para poder deshacerse o en su momento atacar a las legiones romanas. Así que en este caso hay un consejo muy opuesto a la actitud que los judíos tenían. Sométase toda persona a las autoridades superiores. La palabra someterse tiene que ver con un respeto, con un valor hacia la persona. Ojo, no es una actitud exterior, no es una actitud externa solamente de apariencia, no. En lo profundo se reconoce el valor que tienen las autoridades. Ahora, aquí hay un argumento muy importante. Esas autoridades han sido puestas por Dios. Esta expresión no implica que Dios está de acuerdo en la vida que llevan muchas veces estas autoridades o gobiernos, ni tampoco implica que Dios está de acuerdo en todas las decisiones que ellos toman. Sin embargo, deja claro que las autoridades, el tipo de autoridades que se tienen en el mundo, pues han sido establecidos o permitido por parte de Dios. Ahora, eso también lo vimos en el Antiguo Testamento, esa idea. En el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Miren cómo les decía, no solamente es un respeto externo, sino también es un reconocimiento de que Dios ha establecido un sistema. Ese es un tema delicado, ¿verdad? Porque podríamos nosotros decir, bueno, objetar. Dios ha establecido estos métodos, Dios ha establecido esta persona, Dios ha puesto a este gobernante. Mis amigos, estamos hablando de manera general y en este caso estaba siendo muy enfocado a las autoridades que estaban establecidas en ese tiempo. Pero es un principio que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas, porque es servidor de Dios para tu bien. Aquí lo que está estableciendo es el principio básico de la autoridad fue puesta por Dios para castigar al malvado y para proteger al bueno o al que hace lo correcto. ¿Te das cuenta? Ese es el principio básico.
La autoridad es un medio que Dios usa para castigar a los malvados. Es un medio que Dios usa para castigar al que hace el mal, pero también es un medio, ¿verdad?, para proteger a los que hacen lo correcto. ¿No quieres tener problemas? Haz lo correcto. Y como les decía, mis amigos, este fue un mensaje muy fuerte que los cristianos tuvieron que entender. No deberían compartir las ideas judías de rebelión, de sedición, no deberían compartir las ideas de estar en contra, sino que ellos debían ser reconocidos como personas que respetaban las autoridades, las apoyaban. Por supuesto, Jesús también lo dijo, mientras no sean obligados a violar los mandamientos de Dios, porque recordemos que en primer lugar está los mandamientos de Dios. Muy bien, versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Otra vez, no solamente obedecer por obedecer, sino saber que tenemos la libertad en Cristo de también sujetarnos a las autoridades terrenales. Versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Fíjense qué mensaje tan sencillo, pero a la vez tan revolucionario. No te niegues a darle a las personas lo que deben recibir. Si a una persona, en este caso al gobierno, se le debe pagar un tributo, dale el tributo. Es algo establecido, es algo que corresponde, es algo que será usado de muchas formas para tu bien o para el bien general. A alguien hay que pagarle impuesto, págale el impuesto. A alguien se le debe respeto, respétalo. A alguien hay que darle honra, dale la honra. Si te das cuenta, el cristiano no es un revolucionario loco que está en contra de todas las actitudes y las cosas que pasan en este mundo. El cristiano es un hombre sensato, es una mujer de Dios que entiende la situación en que estamos en este mundo y, de acuerdo al consejo bíblico, trata de respetar a estas personas, no porque aprobemos todo lo que hacen, todo lo que dicen y todo lo que promueven. Sin embargo, reconocemos el principio de que están para hacer lo correcto. Versículo número 8, no debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada, fíjate. Pero mira que hay algo muy interesante, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido a la ley. Fíjate que esto de las deudas es un tema tan antiguo y también tan nuevo, ¿no? El pedir y no devolver, eso no lo deberíamos hacer nosotros. Dice aquí este versículo, fíjate, quiere decir, versículo 8, si tú tienes una deuda que vas a tener que estar pagando, es la deuda del amor a tu prójimo. Hagas lo que hagas con tu prójimo, siempre le vas a deber amor. Eso es algo bien interesante. Versículo 9. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Fíjate cómo muchas veces podemos decir, bueno, yo ya estoy guardando los mandamientos. Aquí esta parte dice, si tú amas, la única forma que tienes para que realmente cumplas los mandamientos de amar que tienen que ver con el prójimo es amándolo. Si tú lo amas, ten por seguro que la ley está cumplida, porque el cumplimiento de la ley es amor. Por lo tanto, el cristiano no hace cosas huecas, no hace cosas que no implique hacerlas de corazón. Lo hace de corazón siempre. Versículo 11. Y esto, ya aquí es un resumen como diciéndonos por qué tenemos que vivir de esa forma. Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armaduras de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne.
¿Sabes por qué hay que vivir como es digno? ¿Sabes por qué hay que vivir amando al prójimo y respetando a las autoridades? Porque ya está más cerca la venida de Cristo Jesús. Pablo escribía a esta iglesia diciendo, mis amigos, ya no es tiempo de estar perdiéndonos en el mundo, es tiempo de consagrarnos al Señor, es tiempo de entregarnos a Él y vivir vidas que demuestren que realmente el Señor está en nuestro corazón. ¿Tienes algo que hacer en tu vida diaria? ¿Tienes algo en lo que esta mañana el Señor te dice estás fallando? Vivamos como Dios espera. Querido Padre, nos ponemos en tus manos esta mañana, pidiendo tu bendición, pidiendo tu presencia con nosotros. Por favor, acompáñanos, por favor, transforma nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Habla con tu Padre Celestial, Él quiere escucharte.